¿Hoy qué vamos a ordenar? Hoy en Pensamientos Desordenados vamos a ordenar nuestros pensamientos acerca de los límites. Y para poder darle un poquito de forma al inicio de esto, porque no sabemos en qué va a terminar, quisiera partir por que cada una pueda explicar qué son los límites o cómo ve los límites cada una. Ok, para mí los límites son como una construcción que voy haciendo en el tiempo y a medida que va pasando el tiempo, de alguna manera va cambiando la definición de límites, ¿no? Ujú. Pero en este momento de mi vida, para mí es como la forma, como hasta dónde puedo llegar y hasta dónde permito que lleguen los demás, ¿sí? Ujú. Es como esa forma en que yo digo, ok, esto soy y quiero que me traten de esta manera en este momento de mi vida y la forma en que tú te comportas, eres o lo que haces, permito que llegues hasta aquí. Eso es lo que para mí son los límites hoy. Para mí los límites, hoy, a día de Sí, hoy, no sé lo que son. Sí lo que me producen. Entonces, me producen y me han producido, no sé lo que me producirán, pero me producen confusión y presión. Para mí Interesante. los límites, eh, si me remonto hacia atrás, eran confusión; si me remonto al hoy, son presión. Aunque si me pongo a pensarlo, también antes eran presión y ahora son confusión. Es decir, que los límites ahora mismo para mí son como estructuras que me llevan a encasillarme ahora mismo. ok. Por otro lado, es como una paradoja, porque también me viene otra voz de gendarme que me dice, no, pero es que son necesarios los límites. Para ti Ujú. son necesarios, para el otro son necesarios, para que construyas las relaciones con los otros son necesarios porque forman parte de tu integridad, de tu amor propio, como lo queramos llamar, ¿no? De tu cuidado hacia ti misma. Sí, vale. Entonces está como esa paradoja o dicotomía, como queramos llamarlo. Pero lo que prevalece por encima de todo es la confusión en lo que son los límites, porque no sé si son los límites hacia otros, hacia mí, si los de hacia mí pueden ser extensibles a otros y viceversa. Y por otro lado, son presión, porque yo siento que los límites, tal y como yo veo que se entienden hoy y como yo me los vivo, son como hay que ponerlos sí o sí. Si no pones límites, no te estás queriendo a ti misma, no estás delimitando tu espacio frente al otro. Entonces hay veces que los siento como algo como de defensivo que no me mola nada. Como una Entonces, obligación. sí, Ujú. como, como esa sensación de que son algo que nos defiende y normalmente frente al otro. Y entonces yo siempre, por eso los intento llevar hacia mí, y cuando los llevo hacia mí se produce como ese medio ruido de, ¿son míos? ¿Son impuestos? ¿Son tan necesarios? No sé, es como una telarañita ahí que se me monta, aunque evidentemente sí que siento que son necesarios en algún momento en la vida, pero ya el son necesario ya también como que me presiona. No sé. Ya qué interesante, porque yo creo que para mí los límites siempre han sido un tema, y no partiendo desde el lugar de la pregunta que les hice, que son los límites, porque siento que efectivamente cada una tiene como una definición distinta. Para mí han sido siempre un tema, entonces me cuesta mucho definirlos, pero sí me he dado cuenta con la práctica y el error, práctica y error, que los Sobre todo el límites, error, sobre confiésalo. todo el error, Más error que práctica. que aunque me causen confusión y ahí estoy un poco con Enecris, yo sí los siento muy necesarios, sobre todo para saber en términos de cuál es una frontera, por ejemplo, que yo no puedo cruzar de alguien y también que yo no quiero que alguien cruce. Para mí es súper necesario tener claridad sobre eso y yo lo baso, por ejemplo, en cuáles son mis valores para que mis valores me ayuden a crear los límites que quiero.
las cosas que no quiero que pasen, también cómo quiero que me traten. Y eso para mí es importante en términos de límites, porque siento que si no hay límites, también un poco la situación yo me la pinto muy caótica, y es decir, cada quien me va a tratar como quiere y yo no quiero eso. Y yo tampoco quiero pasar fronteras de alguien y tratar a la gente como no quiere ser tratada. Entonces, desde ahí los límites para mí son muy importantes, son necesarios y tengo ni idea de cómo hacerlo perfecto. Y obviamente los límites no se ponen perfectos, pero sí, sí me quedo mucho con esto de sí, tenemos la teoría y de hecho en redes sociales hay un montón de gente que sale como con la teoría de cómo poner los límites y hazlo así, hazlo así, hazlo así, pero siento que a la hora de la práctica me cuesta un montón y nada, soy como aprendiz de los límites. Sí, no, además es que lo que decías tú, ¿no? Lo que, desde un principio, por eso yo creo que hemos hecho la pregunta de qué son los límites, Ujú, lógicamente para saber lo que para cada uno es, sí. ¿no? O lo que significa. Pero yo me pregunto que me pasa como con todo, ¿no? Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver. Internet. Ujú, No, porque Internet es malo, porque no sé qué. ¿Será? ¿No será que es el uso? Entonces, claro, si nos vamos a ir desde ese lugar, también a mí me resuena eso de qué son los límites, porque no es el límite en sí, sino es el uso que se hace del límite o el abuso. Es decir, cómo lo usamos, no sé, es como esa sensación de que yo tengo últimamente, yo no sé si es que, claro, bueno, últimamente no toda mi vida, pues soy una pedazo rebelde, es que cuando se habla mucho de algo, yo me canso, me aburro. O sea, cuando ya hay algo que es como, igual que la libertad, igual que hay cosas que sean, lo que realmente son en esencia, de tanto utilizarlo malamente, si se me permite la expresión, pierden sí. su esencia. Entonces, yo creo que por eso me viene eso que os decía yo de la presión y la confusión, porque yo siento que ya se usa tanto de una manera tan alegre y tan sí, hay que poner límites y si no pones un límite y tienes que poner el límite a fulanito y a menganito, no, y pongo el límite que me sale del Ujú, y cuando me sale del sí. entonces es como esa sensación de cómo los usamos. Me acaba de venir ahora, ¿no? Cómo estamos usando esos límites y qué estamos mostrando para que la gente decida poner límites. ¿Lo decide? O ¿Se se lo decide? autoimpone. ¿Se diga? Ahí es donde yo entro en conflicto y me hace ruido la vaina. Yo creo que tú has tocado un punto muy importante en la crisis que ahorita se habla como de si poner límites es proporcional a que tanto te amas a ti mismo. ¿M? Y Ujú. hay tantas cosas detrás, o sea, la realidad está llena de límites, pero son límites que emergen de forma natural, ¿sí? Y como que de alguna manera entonces estas famosas red flags que uno ve por redes sociales o amiga te cuenta o fíjate en esto, como que nos lleva a todos a como encasillarnos en unos límites como universales que todos deberíamos poner Sí, es y como eso. que empezamos a desconocer la particularidad de la historia de cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno tiene una historia distinta que hace que seamos flexibles en algunas cosas y que de pronto a los ojos de otra persona pueda decir, oye, no estás poniendo un límite, estás dejando que pases por encima tuyo, pero es que tiene que ver como con una construcción tan única, o sea, como tan privada, que depende de ti, de lo que valoras, como decía Jen, de lo que cuidas, pero también del momento de vida en el que estás, ¿sí? Entonces también siento que hay como mucha presión y lo asociamos a, si te amas, tú eres capaz de poner un límite, pero ¿qué hay detrás de Es, verdad de ese no poner un límite? ¿Sí? ¿Qué Sí. creen sí, ustedes que hay detrás del no poner un límite sí, es que o de es extralimitarse? lo que tú dices, la sensación de que entonces no me quiero si no pongo un límite o no puedo. Claro, y luego eso va muy asociado también a la percepción con el tema que tú acabas de decir del contexto de vida de cada uno, pero no solo el contexto de vida, es que aquí estamos tres generaciones de dos países diferentes. Ujú, Y eso también es tremendamente revelador Mm. de cómo se usan y se ponen los límites o qué son para nosotros los límites, a cuáles, si hay una ponderación, a cuáles se les da mayor o menor relevancia o importancia, también tiene mucho que ver con Mm. esos contextos culturales, generacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí también, ¿quiénes somos
valorar que esos límites significan que nos estamos queriendo y si no, no. Porque cuántas veces no nos habrá pasado a lo largo de nuestra vida que amigas que nos quieren o la gente que nos quiere, estamos, ponle caso, ante, normalmente siempre parece que la gente opina mucho de los límites cuando estás en un tema de una relación, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, ¿cuántas veces no nos han dicho, pues yo que tú, porque es un y te está haciendo la puñeta y deberías, pues que tú deberías no sé qué, y dices tú, ya estamos con los deberías. Entonces, el límite que se me está convirtiendo Mm. en una era decisión, una obligación. sí, Ujú. o en una decisión personal. Los estoy poniendo siempre para que afuera pase algo, pero ¿y dentro qué pasa? Mm. Claro. Mm. De pronto, con lo que dices, Ana Cris, siento mucho que los ponemos sin comprender mucho. Ujú. ¿Sabes? O sea, cuando no los entendemos, de dónde nace ese límite, como que los compramos. Es O como, nos hacemos las locas y no ponemos. Pero sí, acabas de decir algo muy bonito y es de verdad. O sea, cuando te dicen, listo, termina con esta persona o finaliza esta relación o déjalo, bueno, cualquiera que sea el consejo, ¿sí? Ese consejo desconoce muchas cosas de la realidad y generalmente nos podemos sentir muy mal poniendo ese límite porque no hemos entendido. O sea, no nos hemos entendido a nosotros mismos, ¿no? De por qué estoy en esa situación, Tal como todo cual. lo que ya hablamos, que quiero cuidar, cuál límite de verdad naturalmente emerge de mí. Y no es una imposición, ¿no? Y ahí creo que estamos respondiendo un poco esta pregunta que nos trajiste de qué se esconde detrás de poner o no poner un límite, ¿no? Y yo siento que cuando nosotros no integramos de verdad ese límite que vamos a poner, porque no hemos visto qué es lo que hay detrás de eso. Y, y ahí, por ejemplo, yo puedo ver que estas conversaciones que se están generando de poner límites todo el tiempo, poner límites todo el tiempo, no tienen en cuenta una cosa fundamental para mí que tiene que ver con el contexto en el que estoy, de vida, de sociedad y demás, porque, y aquí no sé cómo les va a sonar esto, pero yo creo que también esta gente que lo hace y que habla de esos temas así de hay que poner límites, sin más, o sea, sin explicar la razón, lo hacen desde un lugar de privilegio. Porque es muy fácil decir, ah, sí, yo le puedo decir a mi amiga que deje el trabajo y que le diga al jefe que es un mal jefe y que no puede. Ya, pero tu amiga no puede dejar el trabajo porque necesita ese trabajo para comer, Ujú. Total. ¿sabes? Y lo O, mismo, o con las parejas. Tú no con las sabes en qué parejas. situación está, o sea, probablemente sea una persona que dependa económicamente de esa persona y pensar en irse es difícil, ¿sabes? Es como, bueno, ya vale, me voy, pero entonces creo que también ahí es importante cuando nosotros hablamos de poner límites y de que la conversación de los límites esté presente, poder escuchar el contexto de cada persona y saber qué límites tiene a la mano y qué límites no. Por más Ujú. que nosotros veamos cosas que sabemos no le sirven, no le ponen, o sea, en fin, son nuestros juicios, pero poder escuchar eso también para no generar esta conversación de los límites en donde parece ser que si yo no pongo límites, entonces no me quiero, pero es que yo Claro. necesito cuidar también que tenga un techo donde vivir, que tenga un trabajo que me ayude a comer, y entonces cuidar esto significa que no me quiero. Total, y es que, y lo que tú dices, Jen, yo lo complemento con escuchar nuestro propio contexto, ¿sí? Sí. O sea, ¿en qué momento estoy? Si veo que estoy en una relación que me hace daño, ¿cierto? Pues ahí hay un vínculo emocional que obviamente, ¿sabes? Como que es más grande que yo y que Sí. necesita muchas cosas de mí de pronto para llegar a poner ese límite. Y, por ejemplo, siguiendo en esa línea, a mí lo que a mí me cuesta mucho poner límites a algunas personas Mm. porque de alguna manera yo como que, no sé, aprendí o no sé, o deduje que poner un límite es romper o cortar, o sea, alterar una relación. Y obviamente las relaciones que son importantes para mí son las que más me cuestan poner un límite, viendo el límite como algo opuesto a lo que la otra persona piensa o siente, ¿no? Como decirle, no, hasta aquí o esto no me gusta, me cuesta mucho. En mi caso, porque siento que el vínculo se puede afectar, ¿no? Mm. Porque yo creo que de alguna manera como que no hemos aprendido a escuchar los límites de otros, o sea, como que yo asocié límite con rechazo y ya desde ese lugar me cuesta cuando me los ponen y me cuesta ponerlos. Claro, y unido a eso.
Eso que hablabas de la pregunta que decía Jen, ¿no? De lo que se esconde o que hay ahí como detrás de ponerlos o de no ponerlos, ¿no? Tú hablabas ahora de rupturas, ¿no? Como de rechazo, como de... Y es que detrás de eso, ¿qué emoción nos viene? ¿Qué emoción nos viene a la cabeza para el límite? La rabia, la culpa. Mm, ¿Y qué nos han mm, enseñado de la rabia y de la culpa? que están Que mal. la rabia son malas. Entonces, Mm, si yo el límite lo asocio con esa, que es verdad, que es cierto, ojo, que la rabia nos permite delimitar, Ujú, ¿no? Y decir, oye, espera, que voy a cuidar un espacio que para mí es sagrado, ¿no? ujú, Yo prefiero ya llamarlo así, como un espacio sagrado, que llamarlo un límite. Es como, prefiero como que sea como algo más suave, ¿no? Como si dijéramos geográficamente más suave que un límite, ¿no? ujú. Entonces, claro, si a mí me han dicho y me han enseñado que la rabia es mala, que la rabia es de mala persona, a mí fue lo que me enseñaron. Y ahí viene también esos contextos culturales de los que estamos hablando. No sé cómo es en Colombia, si también la rabia universalmente se ha considerado que era de ser mala persona, sí. y más en el tema de la mujer. Ojo, que es que encima estamos hablando de los límites que ponemos por géneros, que también creo que ahí también hay un temita. Ujú. Sí. Entonces, la rabia no está asociada con la mujer en nada bueno. Nos han enseñado, No, 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 eso nos ¿no? hace malas Que mujeres. no, que ser malas personas, y encima malas mujeres, que la mujer, incluso os diría que de ser poco femeninas, Ujú, Mm, tela. ujú, Entonces, claro, si empiezas a tirar de esos miles de hilos, por eso yo me ha venido la imagen de una telaraña, empiezas a tirar de todo eso, empiezan a salir todas esas emociones que cada una hemos aprendido y nos han enseñado de una manera y que las asociamos con determinadas formas de estar, incluso de relacionarnos, pues desde la bondad a la maldad, ujú. desde la ignorancia a la sabiduría. O sea, es como todo moviéndose en los extremos, ¿no? Entonces, claro, si yo asocio los límites con la rabia, uff, qué de fácil es ponerlos para mí. Mm. claro, pero con esa rabia que, pues, por ejemplo, aquí en Colombia, pues es un país donde hemos vivido la violencia de muchas formas Y, que ha emergido de la rabia, ¿no? Entonces, como que, a menos en mi caso, era como, si te enojas, agredes, o sea, siento que nunca aprendí un punto intermedio, o sea, ahora, o no pones ningún límite, o cuando lo pones puedes llegar a violentar o Ujú, agredir a la otra persona, ¿no? Como que nunca, al menos estoy hablando de estos límites importantes, porque al final todos estamos poniendo límites sin darnos cuenta, ¿no? sí. Pero esos límites que más nos cuestan, de esos hablo, por ejemplo, decirle, oye, no te permito más que me hables así, o gracias, pero hoy no quiero ir, o gracias, pero esto no me interesa, ¿sí? A esos me refiero. Como que nunca hasta ahora o hasta este momento de mi vida había aprendido a encontrar esa dosis justa de ujú. rabia en donde con mucha amabilidad, en algunos casos, no en todos, puedo decir, no, muchas gracias, o no, hasta aquí llego. O sea, yo tenía como la visión de, o me quedo callada y me lo trago todo, o ya explota la rabia de una forma terrible. Entonces, claro, como que nunca había podido ver o descubrir en mí cuál era ese punto, ¿no? Ese punto justo donde la rabia no va a destruir, pero sí va a delimitar. Mm. Claro, y la culpa, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Uf, Ah, le sí. voy a hacer daño, y si yo hago esto y le digo que no, o si me Si soy una dicen mala persona. pero también, claro, soy una mala persona, o si yo digo que no, pero y también, y si me dicen que no, empieza la tristeza a hacer su su jueguito. Y entonces, claro, es que es muy fácil por eso tengo como esa especie de medio confusión con esto de los límites, porque se obvia, como antes creo que has dicho tú, Jane, Ujú, cuando mucha gente que está hablando ahora de los límites y muchos charlas y miles de historias, claro, ¿de dónde parten? sí. Parten de todas esas diferentes realidades, de esos mundos por cada uno. Nosotras como coaches sabemos que cada uno, la mirada de cada uno es la mirada, Ujú, que no es, que puede ser compartida, pero no es única. ujú. Ujú.
Entonces, bueno, ahí es donde tengo como una especie de frenazo, ¿no? Con eso de qué son los límites. Por Mm, eso me ha venido lo del ese uso. mm. Es que yo creo que Así. también estamos como siendo aprendices de los límites Mm, y siento que ahí pasa, y lo pongo en mí, no sé qué les pasará a ustedes, pero yo siento que pasa esto del péndulo, ¿no? Entonces estoy en un lado en donde nunca pongo límites, que yo estaba ahí hace un par de años. mm. Y cuando dije, tengo que poner límites, para el otro lado. Entonces, no, Los no, puse todos. no. Sí. Mm, mm, Entonces me decían cualquier cosa, no, te pongo el sí, límite, no. mm, Y ahora digo, bueno, lo que decía Adri, como va a ir poco a poco ese péndulo llegando a un punto más de balance en donde yo pueda poner los límites. Y ahí también a mí me viene que es que a veces siento que también nosotros le ponemos presión a las personas para los límites, para que respeten nuestros límites, cuando los límites no son eso. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando yo escucho a alguien, es que esta persona no respetó mi límite, y se lo has dicho y mm. has hablado con esa persona, y si tú pusiste el límite y no lo respetó el movimiento, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Esa persona o tú? Yo tengo que poner límite yo, y quien lo tiene que respetar soy yo misma. Sí, los límites son para mí, no para el otro. Que es esa sensación que decía yo de como que es una historia social, ¿no? Del sistema, que es que siempre el límite parece que es para otro y no, no, es para adentro. O sea, qué Claro. Sí. límites son los que yo no quiero que se traspasen y para eso, efectivamente, tendré que decir en algún momento al otro qué es lo que pasa. Mm, No, no, parece que es que damos por hecho, como tantas cosas damos por hecho, que el de enfrente tiene que saberlo, tiene que adivinarnos, ¿no? Entonces, eh, si nosotras partimos de la base de que ni siquiera muchas veces sabemos cuáles son esos límites, cómo vamos a dar por hecho que el otro mm, los tiene que saber. Total. Si ujú, los nuestros van cambiando, si es que a mí lo que me importaba poner un límite hace 10 años, ahora me importa mm, un pimiento. Mm. Ya no, no lo considero que me sea tan necesario para mí. Y otros que no eran un lío, ya empiezan a hacer ruido, ¿no? En mi caso, además, os lo digo de verdad, esto aunque suena cliché, el tema de cuando vas creciendo en años, voy a decir, eh, te das cuenta de que ya hay cosas que dices tú y que antes a lo mejor pues no las considerabas y ahora mismo dices, por aquí sí que no. Sí, mm. mis no negociables, ¿no? Sí, pero Sí, fíjate, más lo que estamos diciendo conmigo que con el otro. Sí, a eso me refiero, esas cosas que no estoy dispuesta a negociar o a ceder, Eso ¿no? es. O sea, tampoco está tan mal la rigidez, pero tampoco es tan maravillosa la flexibilidad que tanto nos venden, ¿no? O sea, es muy, muy contradictorio, ¿no? Porque siento que hay cosas que son tan sagradas para nosotros, seamos conscientes de ellas o no, todos las tenemos, ¿no? Como esos, como sea, esos rinconcitos sagrados dentro de nosotros que no queremos que nadie vulnere, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo con el respeto, se los juro. O sea, alguien está hablando mal o sea, en tono ofensivo, ¿no? No hablando de su vida, sino cuando empiezas a agredir a alguien por su físico, por su forma de pensar, por el grupo al que pertenece, a mí se me mueve todo. Y hoy entiendo que es algo que de alguna manera es sagrado en mí y es mi responsabilidad cuidarlo y volverlo un límite, pero Ujú. para mí, no para el otro, porque al final los límites no se tratan de que el otro cambie, sino hasta dónde así permito es. que el otro llegue, ¿no? Al menos así lo entiendo. Y lo uno con lo que tú decías, Ana Cris, es que eso va cambiando a medida que la vida va cambiando, porque lo que me importa hoy es muy distinto a lo que me importaba hace 10 años y probablemente va a ser muy distinto a lo que me importe mañana. ¿Sí? Y ahí yo me pregunto, ¿cómo hace uno para saber cuándo debe poner un límite y cuándo no? Está buenísimo. ¿Cuándo debemos de poner un límite y cuándo no debemos? Exacto, Dices, debemos. sí. Sí, O cuando queremos. lo sentimos, ¿saben? Porque con esto que les decía,
uno empieza como con una incomodidad, yo no sé si les pasa a ustedes, como que está la situación externa y algo se activa adentro, o sea, como que esa incomodidad Mm, de no me siento bien, o sea, no me siento cómoda. Suena mm. redundante. Ese es el primer paso de saber qué es un límite, de que debo poner un Yo límite que creo es que, natural para mí. yo creo que sí, cuando tu cuerpito o nuestro cuerpito hay algo que molesta, como si fuera el cuento de la princesa guisante. Cuando el guisante molesta en la espalda, Ujú. ahí hay que empezar por lo menos a decir, a ver, ¿qué es lo que me está haciendo que me moleste el guisante? Mm, Que yo creo que como que es la primera check. sí, Sí, podemos hablar de check, de ir, es como el primero para mí, el cuerpo. sí. Yo creo que a mí me pasan ahí dos cosas. Uno, yo creo que he estado tanto como en esto de autoconocerme, que yo ya tengo muy claros, por ejemplo, ciertos temas o ciertos espacios donde me siento súper incómoda. Entonces, ahí, por ejemplo, digo, yo voy a ir a esto y seguramente me voy a sentir incómoda, pero decido ir porque vale, la incomodidad también está buena de vez en cuando. Entonces, creo que uno tiene que ver con empezar a reconocer cuáles son esos lugares sagrados para mí, mis no negociables y mis valores, y yo creo que eso ayuda un montón. Pero cuando uno está en el momento ya que no se esperaba y empieza a sentir una incomodidad, efectivamente yo creo que es el cuerpo el primero que te da el aviso. Y ahí creo que el aviso es más no como de haz algo ya, sino escucha qué es lo que te está pasando, como escucha la incomodidad, escucha. A mí, por ejemplo, se me aprieta el estómago, no sé a ustedes qué les pasa, pero a mí como que se me empieza a apretar el estómago y se me tensa la mandíbula y es como yo no quiero estar aquí A mí, a, o quiero decir que no. a mí se me acelera el corazón. De unas, como que la ansiedad se activa con toda. Mm. A mí la cabeza como siento como si me estuvieran presionándose el cráneo, Mm, como un calorcillo. Y una voz mm. interna que dice, huye, o sea, vete de Oye, acá, claro, salte Y es para ya. que os quiero, es para que os quiero. sí, Mm. pero, por ejemplo, a mí me pasó en un grupo de personas que conozco y demás que tienen como un culto a la belleza hegemónica, al físico hegemónico, no sé cuántas. Entonces te están todo el tiempo diciendo, es que me salió barriga, es que tengo estrías en no sé dónde, es que de qué, es que la arruga, es que el pelo, es que la no sé cuántas, es que... Y a mí me satura ese tema porque yo creo que no es un tema tan relevante y es mi juicio claramente, porque creo que las personas valemos más que por nuestra apariencia física, pero claro, es un tema que a mí me mueve mucho y me entra una incomodidad y entonces, claro, ahí yo, por ejemplo, estoy como, poner el límite sería decirles que por favor se callen y cambien de tema o irme, ¿sabes? Es como, ¿cuál es el límite correcto aquí? No sé. Y me quedo normalmente como ida, como que me abstraigo y como quedo por allá, porque no sé, me quedo pensando en el límite correcto es ¿cuál? Uy. ¿Decirlo o irme? Ahí con lo que dices, yo creo que parte de la presión es creer que hay límites correctos o incorrectos, Ujú. ¿sí? Mm. Y yo creo que Pero, es como me siento más tranquila y qué precio estoy dispuesta a pagar, ¿no? Porque si yo pongo un ujú, límite afuera y digo como esto está haciendo demasiado, incómodo para mí, me voy, uno puede ser honesto o inventarse cualquier cosa, ¿cierto? Trae unas consecuencias, ¿no? Entonces, como cuáles consecuencias estoy dispuesta a pagar, ¿no? Porque si me quedo, pues esa energía incómoda tiene que irse para algún lado, ¿no? Entonces, o me la trago, o no sé, o después voy y me desquito con alguien más por no haberla puesto allá, o me enojo conmigo misma, bueno, tantas formas, pero porque lo elijo. Yo siento que la palabra clave ahí es cómo saber que tengo el poder de elegir, ¿saben? Como mm, elijo no poner este límite porque prefiero aguantarme esta rabia interna que perder el vínculo con mis amigos o ponerlo en riesgo, ¿cierto? O mm, elijo de pronto, ay, no, decirles no, chao, o sea, ya superé la copa, ya no aguanto más y hasta aquí acompaño estas claro, conversaciones con los costos que eso pueda traer. eso Yo trae. creo que no hay Ujú. Pero decisiones adecuadas. Eso trae mucha presión.
O Pero sea, fijar, ¿ves la palabra presión? Fijaros o sea, ahora mismo lo que a mí me viene a la cabeza es que límite es igual, siempre la elección de cualquier límite traerá una consecuencia, como casi todo en la vida. Ujú. Las decisiones y las elecciones traen unas consecuencias. Pero claro, si nos ponemos a medir que los límites, sí o sí, y es verdad, el ponerlos y no ponerlos, siempre las dos cosas, nos trae una serie de consecuencias. sí. Desde ese lugar, perdón, pero ¿quién coño pone límites? O sea, ya se nos dificulta todavía más el incluso saber qué límites son sanos, porque claro, esto estamos hablando de sanos, o sea, de que esos límites de alguna manera y sus consecuencias sean sanas para nosotras. Mm, Pero tampoco podemos huir de la incomodidad que nos trae poner o no poner los límites. Sí, sí. Entonces, claro, desde ese lugar de como de ese bucle, es muy difícil mm, el incluso definir qué es un límite. no, Mm, O total. sea, no es la primera palabra, Y ¿no? es que mm, Digo, a la primera pregunta. de alguna manera como que queremos saltarnos la incomodidad. O sea, todos los años en esta vida y seguimos como luchando contra la incomodidad cuando la incomodidad es parte, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez en un escenario puntual en que le dije no a algo, o sea, como a algo que sonaba muy chévere y como que cualquier persona diría, no, pues tómalo de una. Y hubo algo que me acuerdo que me dijo mi terapeuta en ese momento y es, concédele el permiso a las personas que se decepcionen de ti. Y a mí eso me marcó demasiado, ¿sí? Cuando le digo no a mis hijos, que sé que les voy a romper el corazón, mi hija chiquita, mamá, que irme de pijamada, yo, escucha, no, no me siento lista. Yo como mamá, para dejarla quedar a otra casa, además de una familia que no conocía bien. Y le digo, no a mi hija, y se pegó una enojada, o sea, estaba furiosa conmigo, ¿sí? Pues porque yo sentía en ese momento que mm, mi responsabilidad como mamá era decirle, no, o sea, no sé a dónde vas a ir a quedarte y siento que mi deber es cuidarte y mi deseo es cuidarte. Y yo decía, de verdad, se los juro, mirando a los ojos, le dije, ok, tienes todo el permiso de enojarte conmigo y tienes todo el mm, permiso de no entenderme. Y se los juro, se me rompió el corazón y sé que probablemente esa historia la entenderá cuando sea mamá o no sé si algún día la entienda, pero un poco con lo que estamos hablando es también concederle permiso a las otras personas que se decepcionen de nuestras decisiones. O sea, de los límites que ponemos, de los límites que no ponemos, de si te incomodó o no te incomodó, porque eso a ustedes les ha pasado, que a veces uno pone límite, por ejemplo, el caso de mi hija, mi instinto era, hazle algo para compensarla, ¿no? Entonces, como, llévate a comprarle un Sí, helado, sí. ven chiqui, como no te deje ir a la pijamada, entonces ven y te compro este muñeco, o sea, como que, como Pero, que tiro la piedra y luego quiere botarse a recogerla, ¿no? Me tuve que hacer un ejercicio de autocontrol, y decir, enójate y te doy todo el permiso de que te enojes con tu mamá, porque efectivamente sé que te duele que te haya dicho que no. Entonces, lo que tú decías, mm, Ana Cris, tenemos que permitirnos incomodarnos y sobre todo incomodar a los otros, que yo siento que a veces eso es lo más difícil. mm, mm. Sí, yo también creo. Y también creo porque a mí me pasa algo con los límites, y es que siento ahora que, que también por no incomodar lo que somos, estamos poniendo demasiados límites, ujú, ¿sí? Entonces, como, Ok, porque por ejemplo me pasa con las redes sociales y la forma en la que está, por ejemplo, las conversaciones en general. Entonces, eh, siempre estoy siguiendo a personas que piensan igual que yo. Siempre estoy, no sé qué. Y entonces, claro, es como que me quedo en esta burbuja de que todo el mundo piensa parecido a mí, ¿sí? O que tenemos los mismos valores, o que tenemos las mismas creencias, o las mismas luchas, o los mismos problemas, bueno, en fin. Y de repente me encuentro con otra persona con la que puedo interactuar que es un poco diferente, o muy diferente, no lo sé, y me choca, y entonces pongo un límite supermercado de no quiero hablar contigo. Y entonces a veces yo digo, ¿qué es lo que me pasa con este grupo? Yo digo como, ¿está bien que yo ponga el límite o me quedo callada y sigo escuchando aunque esté incómoda? Porque también quiero dar lugar a eso otro que es ajeno a mí.
Siento a veces que la conversación de los límites se va mucho a cuidarme, pero a veces a sobreprotegerme y no me deja interactuar con otros. Y en la interacción con otros y con cosas diferentes, desde el respeto, obviamente, y demás, claramente, yo puedo entender y crecer un poco más. Entonces ahí siento, por ejemplo, y se los digo porque a mí me pasa con los límites, a veces digo, yo a qué personas no estoy escuchando porque no estoy de acuerdo con cómo ven el mundo y de qué me estoy perdiendo al poner ese límite. Entonces, con esto que traen ustedes de decepcionar a la gente, sí, estoy de acuerdo y también siento que es como empezar a buscar este punto medio, que es lo que hemos estado hablando acá, Mm. de decir, más bien qué límite es correcto, no, que me encantó que me lo trajeras porque sí estaba como pensando en eso, es como qué límite necesito poner en este momento y qué, o no poner, y Ujú. qué consecuencias estoy lista para afrontar si la decisión es ponerlo o no ponerlo, la que sea. Mm. No sé, pienso eso como equilibrio, porque siento que nos vamos mucho como a no poner y entonces a ser súper complacientes o a poner Sí. demasiados y a alejarnos y Y ser crear súper como una muralla. rígidos, No, Ujú. ser muy e incluso rígidos. anticiparnos. Anticiparnos. Es como, espérate, que voy a escribir mi decálogo de los límites. Sí. Y Ujú. entonces es como, ya voy a ir sobre, es como, voy a ir preveyendo, poniendo los límites según cómo voy a interactuar o con quién voy a interactuar, ¿no? Mm, Entonces, claro, desde ese lugar, lo que tú decías, Jen, mm, qué relaciones interesantes, enriquecedoras, sean o no iguales con diferencia de mm, opiniones o no, puedo establecer. mm, Mm. mm, Claro, si voy ya con todo, o sea, me da la sensación eso que los límites nos están condicionando demasiado, Mm. ¿no? El ponerlos o qué pasa si no los pongo, pero ¿y qué pasa si los pongo? O sea, en vez de ser como, es como mal comparado, ¿no? Como los países, vamos a suponer, ¿no? Cada uno tiene sus lindes determinadas, mm. ¿no? Pero hay permiso para moverse de un sitio a otro. Sí, ¿Dónde están esos es que, permisos también? es que yo siento que hay cosas con las que podemos ser flexibles, como que, o sea, como, hay como unos límites que sí o sí no permito que pasen. Yo creo que cada ser humano, así el Sí. que sea que te diga que no pone límites, debe tener al menos alguno. Sí, Uno. un hito, Sí. exacto. Sí. O sea, tú me puedes gritar, insultar, pero jamás pegar, por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo, Ujú, hay límites como, pero también yo siento que también hay otros espacios donde uno puede llegar a abrir una conversación. O sea, no sé si me explico, como que me importa, pero podemos negociar. Y ahí es donde de verdad aprendernos a escuchar es tan importante, porque a veces yo siento que no ponemos los límites porque no nos damos cuenta que está haciendo algo como invasivo para nosotros, algo incómodo de lo que les contaba. Y entonces como que esperamos a como una olla, aquí se dice olla express, no sé cómo se dirá en España, aquí es como La presión. la olla a aprecian. presión, como que esperamos a que se llene y cuando explotamos de una forma que ni nosotros mismos no lo esperábamos, que me acuerdo que tú, Ana Cris, los llama extralimitarnos, y es Los verdad, extralimitarnos. como que estamos tan escuchando tanto afuera en lo que deberíamos y no deberíamos hacer. Deberíamos, no sé, soportar y no soportar, aceptar y no aceptar, que como que perdemos ese medidor interno de vista porque él está ahí, sino que no lo vemos. Y entonces cuando de repente explota todo, es un caos. Y ahí es donde viene la Mm, culpa y entonces obviamente reafirmamos que efectivamente la rabia está mal y que pues un límite está mal, cuando en realidad es que en algún punto nos hemos desconectado. mm, Pero qué bonito lo que traía Jen, ¿no? Me está rondando ahí en la cabeza, ¿no? Esa sensación de que me pierdo, ¿no? mm, Que te pierdes cuando pones muchos límites. Claro, cuando ya, no cuando pones, sino en el caso este concreto que contaba ella, que puede expandirse a cualquier otra situación o contexto Ujú. de nuestra vida, ¿no? Cuando discrepo
parece que voy como más predispuesta a poner un límite con alguien que discrepo que con alguien que no. Mm. Entonces, ¿qué me pierdo de esa relación con alguien que discrepo si ya voy con una predisposición? Y también, ¿qué me pierdo de la que se supone que es más cercana a mí y no se lo pongo tanto? Es un poco como el ejemplo que yo pongo con las parejas y los amigos. A las parejas no les pasamos casi nada. Es decir, te hacen algo y, bueno, es que fíjate, es que no me... A un amigo pues casi le pasamos la misma cosa que, o sea, Ujú. la misma situación que nos haga el amigo, parece que transigimos más, que no es tan importante, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Si yo a las personas con las que tengo más vínculo, y se supone que soy más cercana y estoy más de acuerdo, como decía Jen, bueno, pues los límites son más tal, pero con el que no, con el que discrepo, son más extremos, me pierdo de ambos dos, yo creo, porque del Mm. otro, del que conozco también me pierdo cosas o me puedo sentir incómoda porque no le pongo esos límites, ¿no? Entonces es como Sí, pero es que relacionar. yo, Claro, los límites parten de eso, de la relación, sea la que sea, ¿no? Y venga de donde venga. Entonces sí, como la sensación esa de que algunos límites se los pongo, lo que decías tú antes también, ¿no? Que depende de las personas. total, y es que acabo Decías, ¿no? de sentir que Se me ha quedado eso ahí que ha no, dicho los Jen, límites no como... son una defensa. Mm, O mm. sea, mm, como que yo puedo pensar muy distinto y no necesito convencer a nadie de mi punto de vista, o sea, y puedo escucharte. Yo creo que el mundo necesita que de los pensamientos de todos. ¿Mm? Pero Sí. si seguimos pensando que los límites son una defensa como para valorarnos y reafirmarnos, sí podemos llegar a esos caos. En cambio, si entendemos, yo creo o siento que a mí me funciona o estoy en ese camino, tampoco es que pues aquí sea sí, muy experta, es como cuando hay cosas que de verdad atentan contra mi bienestar. O sea, que yo digo, me Mm. desencajan, sí. Pero ya sí he aprendido mucho como, ok, piensas distinto que yo, dale, sí, pues tú defiendes desde una, o sea, desde que no me afecta a mí, porque los límites yo hoy como los estoy entendiendo y más en nuestra conversación, es cómo nos relacionamos tú y yo, no es Sí. quién tiene la razón o no, o sí, o quién, no es de defendernos. Voy entendiendo un poquito en Mm. todo esto, ¿no? Es como, Mm. tú sé quién eres. sí, sí. Mm. Sí, es como la sensación, sino como de un blindaje, ¿no? Vamos a Sí. ser todos, nos veo como visualmente como cajitas blindadas, clac, Ujú. clac, caminando todos a la uno de los otros, ¿no? Hay todas blindadas para ver que no, tú no pasas por aquí, no, tú también por acá tampoco. Entonces es como caeremos en la arrogancia, Mm. caeremos en la intransigencia también, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Por eso me viene otra vez lo de el uso que hacemos de esos límites, y es verdad, las defensas que subimos para que no entren. Es como entonces ese límite que, ¿sabes? Que me permite o no me Mm. permite. Sí. Y ahí yo creo que, así como siento que un poco la conclusión que estamos sacando aquí también, es que los límites son completamente personales. Entonces creo que decirle a alguien, pon un límite acá, no pongas un límite acá, haz esto, deberías esto, lo correcto hubiera sido esto, lo hiciste mal o demás, pues creo que no es la conversación que debemos tener acerca de los límites, sino que debe ser una conversación en donde yo pueda escuchar a la persona que está al frente mío, pueda entender también el por qué y el para qué de sus límites. Negociar también, Mm. no creo que hay límites que yo, por ejemplo, siempre estoy dispuesta a negociar, hay otros que no, pero en los que se pueda, para que tengamos un vínculo y una relación más tranquila y más liviana, no pasa nada, se negocian, pero siento que todo es muy particular. Mm. No, creo que no es un tema de generalización y siento que ahí es donde tal vez el tema de los límites nos está molestando, o lo digo como para mí, porque siento que cuando se generaliza en esto de si no te pones límites no te quieres, Mm. o pones tus límites, o hay que poner límites, o no sé qué, dejamos de escuchar
tanto a la persona que los pone como al exterior que los va a recibir. Entonces siento que esto es completamente individual, que están muy teñidos por lo que somos, por lo que es cada una, y que además, como decía Ana Cris y como también traías tú, Adri, pues van cambiando con el tiempo y con lo que va pasando. Entonces, como que también ponerlos tan rígidos y generales, siento yo que no es una forma que nos pueda servir mucho para Ujú. amigarnos con los límites ni para aprender a ponerlos con liviandad. Claro, porque desde el lugar de lo que somos, es que no somos, o sea, eso que siempre decimos nosotras, ¿no? De estoy siendo. Ujú, Eh, yo soy, era, he sido, soy y seré. Es como, mm, y a medida que, si lo podemos basar en esas figuras, igual van a ir evolucionando esos mm, límites que yo ponga o que decida no poner o que decida poner. mm, Y serán y significarán una cosa u otra y han venido significando otras cosas desde quien fui, estoy siendo y seré. mm. Porque el somos a mí ya se me queda como un límite, si se puede, Mm, Sí. como que me limita. Y también es esa sensación de que el límite mm, no debe limitar. Es esa sensación también de la conversación que estamos teniendo, que totalmente 100% de acuerdo que los límites son unipersonales, o Mm, sea, tremendamente subjetivos de lo que hay aquí dentro y, y no pueden limitarnos, o sea, no podemos poner límites para limitarnos. Yo creo que eso también es como una especie de sensación que se me ha quedado, ¿no? Como que si limito, ¿qué me limita? mm, sí, qué importante con eso que dicen las dos de aprender a escucharnos a nosotros mismos y escuchar a los otros y dejarnos de sí. tomar personal lo que para los otros es cómodo o no y lo que para nosotros también es cómodo o no, no. Estoy muy en línea con lo que dicen y le sumaría eso, de qué poderoso es detenernos un instante y observarnos y dejar Mm, de un lado como estos deberías o estas exigencias y empezar a preguntarnos qué tan natural es esto para mí, ¿sí? O sea, qué tan natural. Y cuando nos confrontamos a un límite que de pronto necesitamos poner por nuestro bienestar, ¿sabes? Porque como mi bienestar emocional está en juego, ¿sí? Estas situaciones que te desequilibran tanto, ¿no? Como la que contaba Jen, que te mueve fibras tan profundas de dolores o de angustias ujú, o memorias que cada uno tiene. También Mm. empezar a ver como qué camino necesito recorrer para algún día de pronto ponerlo, ¿no? O sea, como no perder la mm, esperanza de que si hoy no lo puedo poner ya estoy mal, sino no, a sí. veces hay caminos. Esa conciencia nos Mm, abre caminos para empezar a ver, ok, si tengo un mal jefe, bueno, ¿cómo consigo tu trabajo? Antes de ujú, decirle lo que probablemente le corresponda decirle, ¿no? O cómo vivo con ese ujú, límite que no estoy poniendo, bueno, que más allá de ujú. la exigencia, un poquito de amorcito para nosotros mismos y comprensión de la situación que estamos viviendo. Absolutamente. Y aquí yo también, trayendo lo que decía Ana Cris, le sumaría no solamente el tener compasión mientras estamos en este proceso de aprender a poner límites, sino también en traer con amor y con, ¿saben? Como con risa también, no sé, como con ser más tranquilas y no tomarnos tan en serio. Límites que a veces ponemos por cuidarnos de cosas que no sabemos. Estoy saliendo con alguien y yo le pongo muchos límites y yo digo, claro, porque me estoy cuidando, ¿sí? Porque no, uno no le puede decir que no, sí, que sí siempre a todo el mundo y no sé qué. Pero luego si me pongo a escucharme, me he dado cuenta que yo pongo límites porque me he dado cuenta que estoy disfrutando mucho ese espacio y no sé cómo vivírmelo. Entonces mejor me quedo en el lugar cómodo en donde digo, no, no porque es que me lo disfruto demasiado y yo no sé si me merezco esto, ¿sí? Ujú, Entonces, claro, son límites que están
que parece que están como para cuidarme, pero de cierta forma están todavía como perpetuando unas formas de ser mías que a mí no me gustan tanto, Ujú. ¿sí? Entonces creo que esta capacidad de mirarnos con amor, con empatía y decir, pero yo, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, me ponen algo maravilloso y yo estoy, no, 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 ¿saben? Entonces es eso que traes tú de el amor y la compasión con uno mismo también, de decir, vale, estoy en este proceso y empezar a mirar cuáles son los límites que sí quiero poner, así todavía no sepa cómo ponerlos, pero como tener la claridad, estos son los límites que yo quisiera poner y cuáles otros límites ya no me están sirviendo Mm. Mm. y me están dejando atrás o no me están permitiendo vivir como yo quiero vivir en este momento. Sí, porque es que ni siquiera quizás sean tuyos o Mm, nuestros, son mm, aprendidos. mm, O ya no están Eso que hablamos, vigentes. claro, es como, sobre todo en el tema de religiones, de las relaciones, que iba a decir, me mezclo religión y relación porque creo que te está muy Sí. vinculado, ¿no? Según las religiones, eh, hay que poner una serie de límites al chico con el que estás. Hablo siempre, porque fijaros, es que me viene otra vez lo del género, ¿no? ¿Qué Mm, límites se supone que las mujeres sí tenemos que poner? mm, ¿No? Es que no son nuestros, sí. Mm. son de que alguien hace añales parece ser que consideró que eso era necesario y bueno para una buena hembra. Mm, Entonces, parece ser que sí, que en las relaciones no debes de permitir al hombre, tienes que ir como despacio y no. Entonces, claro, ¿dónde está el disfrute de ser mm, y de vivir ese momento, de vivir la experiencia? ¿Te salga mal o te salga bien? Entonces, lo han asociado con eso, como si no haces esto, te va a salir mal. mm, Si no pones este límite, se va a ir por petenera, no te va a respetar. mm, Ya, ellos también Ojo, obligados. que yo también he caído en esa trampa, Ujú. tanto aplicándomela a mí como aplicándosela a otros. Entonces, claro, cuando me pillo ahí, digo, carajo, ya estoy otra vez con el disco duro sistémico, Ujú. histórico, Ujú. cultural. mm, Entonces, claro, son cultura los límites, son herencias culturales, una vez más, que mm, cada uno tiene que ver si las quiere heredar o no las quiere heredar. mm. Yo de algunos renuncio, firmo ante notario, renuncio. Es la leche, como luego todo coincide. Sí, es una conversación constante con la vida y con uno mismo. ¿Cuáles límites van ahorita y cuáles no? Ujú. Y también le exigimos a los otros, ¿no? Que los pongan ellos y no nosotros, que pronto es más cómodo. Sí, sí, Pero sí, sí, yo como, ponlos tú y bueno, yo espero a que tú así lo me quito pongas. la responsabilidad y de la consecuencia. Te aguanto y espero a que tú lo pongas, ¿no? Entonces, Ah, sí, es una conversación. Qué lindo, dejemos tanta rigidez alrededor de qué límites poner y qué no. Miremos, ¿no? exacto. Caso particular, situación particular. Que cada uno ponga Mm, aquellos en los que su cuerpo, su alma están sincronizadas y mm, siente que son los que necesita poner en cada momento de su vida. ujú. Y por eso me encantaría que con esto que estamos haciendo, cuando lo oigan, nuestra gran audiencia, ¿cuántos otros límites, no límites, qué serán para ellos, qué no serán? Me encantaría que pudieran contarnos, Mm, escribirnos, no sé, así hacer un es. espacio vivo, ¿no? O sea que desde aquí ya, a quien nos escuche, yo le invito a que después de esta conversación, que fíjate nosotras, que somos tres, pues imagínate, multiplica, que nos cuenten qué les pasa a ellos cuando los ponen o no los ponen, cómo los usan y Mm, qué sienten. mm. Así es.
Pero llegó un momento de limitar este espacio. Correcto. Imitando los límites. Ajá. Súper. Bueno, ha sido súper chévere. Muchas gracias, chicas, por construir juntas. Gracias. Así estamos. chicas. ¿Hemos ordenado algún pensamiento? No. ¿Hemos ordenado? Sí. ¿Han sido pensamientos desordenados? Ordenados en una conversación. Besos. Chao. Nos vemos en nuestro próximo éxito. Bye. Chao. Chao.